Cruz, una locura. Aguánteme unos 45, a lo máximo 50 minutos. Si tiene algún teléfono, bájele. Y vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar a través de la Escritura. El tema, una vez más, la cruz, una locura. Para el mundo, hermano, la cruz en este tiempo es símbolo de una religión. Fíjese. Cuando usted ve la cruz, para algunos lo tienen como un amuleto. Para otros lo tienen como que la cruz tuviera poder. Para otros lo usan en una pulsera, en una cadena. O algo otro lo tienen hasta en las iglesias, una cruz. Algo otro lo tienen como en la casa. Y ahí dice, mire, cómprate una cruz, porque si escuchas ruido, o si tienes miedo, señala la cruz y esos malos espíritus se van. O sea, esa es la idea en esta actualidad, Pero nosotros sabemos, hermano, que nosotros no creemos en la cruz, ¿verdad? Nosotros creemos el que murió y resucitó y murió por nosotros en una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire bien usted. Entonces, en el mundo antiguo, acuérdese bien, todo el que moría en una cruz era como castigado, un maldito, era vergonzoso, era para los criminales. Era una forma de desprecio el que moría en una cruz. Entonces usted dirá, pero ¿qué lógica tiene el tema? Bueno, no es una lógica, sino una realidad. Ahora, entonces le decía yo que en el mundo antiguo eso es, así era. Si lo vamos a nuestros tiempos, en este momento, ¿cómo mueren los que se consideran malos? Los que se consideran como matones, pues, y los encuentran culpables. ¿Dónde mueren ahora? No mueren en una cruz, mueren en una silla eléctrica, algo otro, una inyección letal. Estoy hablando a este tiempo. Entonces, cuando usted habla, hermano, cuando lee la Biblia, ¿por qué entonces la locura de la cruz? Bueno, acuérdese que cuando Cristo vino, ejemplo, usted leyó ahí, dice que los judíos buscaban ¿qué? Señales y milagros. Le decían, Jesús decía, yo vengo del cielo, el Padre me envió. Y cuando usted lee Mateo 12, 38 y por ahí más adelante, los 39, los judíos le decían, ustedes, a Jesús le decía, muéstranos señales. Y Jesús le mostró una señal nada más, pero hablada. Dice, así como Jonás estuvo en el pez, así el Hijo del Hombre también estará bajo tierra. Fíjese. O sea, y resucitará. O sea, ellos querían señales. Ahora, cuando dice ahí los griegos, acuérdese que los griegos, está hablando en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo, hermano, pues el que moría en una cruz, ¿qué poder va a tener? Pero le pregunto, ¿usted cree el que murió en una cruz? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Vaya, fíjese, para nosotros es poder, y para los que no tienen a Cristo es locura. A su nombre, hermano. Fíjese, qué privilegiados estamos nosotros. Entonces, los griegos, acuérdense que ya le dije, los judíos buscaban señal, querían ver la realidad, que si eres enviado, haznos señal, y querían verla como a su modo. Y entonces dice ahora también los griegos buscan sabiduría. Oye, pero los griegos, usted sabe que los griegos son filósofos, grandes lectores, inventores. Acuérdense que Pablo habla de que los griegos se sentaban en las plazas y no se conformaban de que querían escuchar todo el tiempo profundidades,
profundidades. Y entonces, ahora empieza Pablo a predicar, empieza los evangelios a mencionar a Cristo. Pero ¿qué importancia tiene entonces un hombre para aquel tiempo, hablando de Jesús, que muriera en una cruz? Era de locos, ¿no? Es locos. Ahora, si lo vamos a nuestros tiempos, fíjese, para algunos venir a la iglesia es locura, ¿sí o no? Para algunos venir a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Para eso es pérdida de tiempo. ¿Para qué vas a la iglesia? Mire, eso es tan aburrido que cuando voy me da sueño. Eso, así lo ven como locura. Algunos otros van a la exageración, que esos están perdidos, hermano. Dicen, no, ya ni me congrego, como quiera, yo sigo siendo hijo de Dios. Están más perdidos, creyendo en su filosofía humana, que no tiene ningún fundamento bíblico. Porque la Biblia dice que hay que congregarse a su nombre, ¿verdad? Pero ahora, entonces, le digo yo, el Mesías crucificado, que fue crucificado en la cruz, para muchos fue nada más un hombre común y es todo. Pero para nosotros que hemos creído, no fue un hombre común, fue el Salvador del mundo, por cual hoy nos reunimos a cantarle, a alabarle, a glorificarle, a exaltarle. Aleluya. Entonces, no es que creemos en la cruz, no, yo no creo en la cruz, creo el que murió en la cruz. ¿Usted también, sí o no? Creo que vamos a comprar micrófono nuevo. Esto ya creo que vamos a mandarlo por allá, ¿verdad? Sí, es que uno se desubica, fíjese. Pero déjeme ubicarme. Entonces, todo aquel le decía, no es porque nosotros muriéramos en la cruz. O nosotros, alguien tiene poder para morir en la cruz. No. El que murió en la cruz fue Cristo Jesús, ¿verdad? Y a Él le servimos ahora. Ok. Le pregunto a usted, en el mundo en el cual vivimos, la gente quiere los beneficios de Jesús, de aquel que murió en una cruz, pero no quiere captar de aquel que resucitó en una cruz, que murió en una cruz. Entonces la pregunta es aquí, si para muchos dice que es locura, o sea, creer, si no están creyendo en Cristo, él ya no, él eso es mentira, él tiene más de 2000 años. A mí me han dicho cuando yo le hablo a alguien de Dios y le digo, mire, acércate al Señor. No, mire, yo no necesito. Eso es pérdida de tiempo. ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? ¿Para qué? ¿De qué sirve ir a la iglesia? Como quiera ir a la iglesia no te hace más santo. Como quiera ir a la iglesia no te hace acercarte más a Diosito. Bueno, yo no estoy cerca de Dios, yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya, amén. Esa es la diferencia. Entonces, le pregunto a usted, ¿le beneficia servir a Dios o no le beneficia? Claro, mire, ahí voy a ir a esa cita, Marcos 10:45, mi hermano, por favor. Mire lo que dice ahí. ¿A qué vino Cristo? Ahí dice, Marcos 10:45, mire lo que dice. Vamos a ver, hijo, por favor. Ahí está hablando de Cristo. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser ¿qué? No vino para ser servido. Dice ahí, más para servir y dar su vida en rescate, ¿qué, hermano? Oh, mire, ¿sabe qué? Él vino a rescatarnos del mismo infierno. Aleluya. O sea, Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Y a poco usted no se alegra, hermano, por eso? Es decir, Señor, gracias, hermano, porque el ser humano, fíjese, déselo fuerte al que vive. Déselo fuerte, déselo fuerte. El ser humano sin Cristo está destinado a ir al mismo infierno. No hay otra, hermano, no hay otra. El ser humano que está apartado de Dios, Cristo vino por ellos a rescatarlos. Fíjese. Y por eso
el profeta Isaías y otros profetas lo hablan, de que vendría el Redentor, el Salvador del mundo. Por eso es que los judíos decían, queremos señales. En ese tiempo, cuando Él apareció, los judíos estaban bajo el pie de Roma, de los romanos. Entonces los judíos, ellos esperaban a un libertador, a alguien que les diera armas, alguien que le dijera, vamos a levantar un grupo, una revuelta, y vamos a derrotar al gobierno romano. No, ¿cómo vino? Como un niño. O sea, no vino como un niño, pero el Espíritu Santo obró en la vida de María, y ahí empieza el verbo que se hizo carne, la palabra que es Cristo Jesús. Y ahí vino. Ahora, ¿cómo nace? ¿Dónde nace? En un lugar donde no había lujos. No sé si hubiera nacido, ¿verdad? En este tiempo, ¿cómo hubiera sido, verdad? Pero nació en su tiempo. A nosotros cuando viene un bebé en este tiempo, las madres se preparan, ¿verdad? Se preparan con una buena cobijita. Bueno, ahora tantas fiestas que se le hace, ya ni sé cuántas fiestas hay, ¿verdad? Pre de tal, de todo, hermano, hoy hay de todo. Pero bueno, a Jesús no le hicieron eso, hermano. Llegó el momento, dice que no se halló un lugar donde nacer, fíjese. Fue tanto que el padre de Jesús, José, ya nosotros sabemos, tocó una puerta y preguntó, ¿hay lugar donde va a nacer? Tengo mi esposa que va a dar a luz. No, no hay lugar aquí. Hay un lugarcito ahí donde hay animalitos. Ahí nació Cristo, fíjese. Hermano. Pero ¿a qué vino Cristo? Vino a servir. Ahora, Él se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Y luego, hermano, empezó a crecer. Su padre José dice que fue un carpintero. Obvio, ¿no? Tuvo que aprender Jesús la carpintería. Al crecer, el Espíritu Santo empezó a usarlo, obvio, de su temprana edad. Y luego, hermano, empieza a predicar. Dice que ni los de su casa creían. Hermano, eso está terrible, ¿no? Que lo de tu casa, que tú te esfuerzas, que usted como hermana, como hermano, ama a Dios, que ni su esposa ni su esposo creen en usted, fíjese. O sea, usted no se sienta mal. Si Jesús no creyeron en Él, pues usted la lleva la de ganar. Por lo menos creen sus hijos, creo yo, ¿no? Hay gente que se preocupa. No, es que mis hermanos no creen en mí. No, hombre, preocúpese de que Cristo lo ve, cree en usted. Lo demás, hay que ellos que se arreglen. Por eso la palabra de Dios dice que no hay profeta con honra en su propia casa, fíjese. Aquí en la iglesia hay vasos, hermano. Y el Espíritu Santo los usa. ¿Y qué es lo que hace algunos? Habla mucho esta hermana, habla mucho este hermano. Pero viene otro día afuera, hermano, hasta dice, háblame, Señor, que me hable por mi nombre. Mire, pues ahí está. ¿Quién vive? Y por eso Cristo dice que a los suyos vino y a los suyos, que hablando de los judíos, no le creyeron. Pero más a los que le creímos, ahora somos hijos del Todopoderoso a su nombre. Esa locura de la cruz. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que nosotros no lo vimos. Nosotros, hermano, yo no lo toqué. Pero yo por fe lo voy a ver en el nombre de Cristo. Esa es la fe mía. Ahora, porque hay gente que quiere ver como los judíos para creer. Mira, qué tremendo. Mire, hermano, dice la gente, ¿verdad? Mire, yo le oro a Dios. Muéstrate, quiero verte. ¿Para qué, hombre? Usted no necesita ver para creer, ya está aquí en la palabra de Dios. Amén. Ya está, hermano. Ya está en la palabra de Dios. Entonces, nace Cristo, crece y empieza a predicar. Se bautiza. Y luego, ¿cuál es el proceso? Muere en la cruz por nosotros. Y en la cruz, fíjese, en la cruz le llevan 2 ladrones, esos ladronazos de primera,
No eran ladrones de robar jabón, no, esos no, eran ladrones de veras. Estando en la cruz, en los últimos minutos, segundos, le llevan a dos ladrones, se lo crucifican al lado. Y uno de ellos se burlaba de él, fíjese. Y le dice, mire, tú que predicaste, que te hiciste llamar el Salvador del mundo, sálvate a ti. Hermano, esa gente que está amargada por la vida, golpeada por la sociedad. Usted le habla de Dios, no, hombre, yo no creo en Dios, esos son mentirosos. No, Dios les está dando la oportunidad para que se arrepientan de sus pecados. Pero hay otro grupo de seres humanos que en sus últimos segundos, en sus últimos minutos, Dios también les da la oportunidad. Va un hermano, va una hermana, va alguien y les habla, oiga, estás en el lecho de tu muerte, te estás muriendo de tal enfermedad, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Entonces ese hombre dice, bueno, sí. Y si ese hombre fue un matón, fue un tremendo, le pregunto, ¿Dios lo perdona? Claro, ese es el Dios poderoso, aleluya. Ese es el Dios poderoso al cual le servimos, fíjese. Por eso, hermano, entonces Dios le dio la oportunidad, pero Dios le da la oportunidad a todos. Es como aquí. Yo no sé cuándo va a ser su último día de usted o mío, yo no sé. Yo no sé la verdad. Pero sí Dios nos está dando la oportunidad hoy para que reconozcamos y digamos, Señor, verdaderamente te necesitamos. Amén. Entonces, ahora, ya nosotros hemos creído. ¿A quién se les dio este mensaje? ¿A quién se les dio para que predicaran? Fíjese, ahí vamos a la Biblia. Entonces ya entendí un poco la locura, ¿verdad? Que los judíos no creían, los filósofos de los griegos no creían. Y ahora cuando usted se salta al versículo, lea el versículo 18, por favor. Perdón, el versículo 27. Mire lo que dice ahí. Sino que lo necio donde iniciamos, fíjese hermano, qué tremendo. Sino que, ¿qué dice ahí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora, se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Fíjese lo que dice, me encanta también, dice. Y voy a mencionar algunas palabras que están en el lenguaje actual, dice. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, fíjese, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no sabe nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes, que aquí no hay nadie, se den cuenta que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado en realidad esa gente que no vale nada, fíjese. Mire, hermanos, el ser humano corre un riesgo de orgullecerse, fíjese. Corre un riesgo. ¿Sabía eso? Cuando el ser humano no tiene ni calcetincitos por ahí, es tan humilde, hermano. Por eso usted ve muchachillos o muchachillas y bien humildes, ¿verdad? Que así permanezcan. Pero lleva el riesgo el ser humano de orgullecerse por los logros que el ser humano puede lograr. Y entonces entra ahí y dice, bueno, ya tengo un título, gano buen dinero, Dios me ha dado la oportunidad. Y mencionan a Dios como que, ¿me entiende? Y ese es el riesgo. Pero, entonces,
Ahora, dice que Dios escogió a quienes, hermano, a los débiles, a los despreciados. ¿Quiénes son esos? A nosotros, hermano. ¿Quién daba algo por nosotros? Y yo le aseguro, hermano, y en las iglesias debe de haber doctores, abogados, ¿sí o no? Usted proyecte con sus hijos que sean doctores, que sean abogados, ingenieros, técnicos, o sea, políticos, claro, pero no corruptos, ¿verdad? Claro, hermano. Puede estar en un lugar de eminencia, pero que no se olviden de Dios. ¿Para qué voy a esa iglesita? No, hombre. Bueno, la iglesia que sea, hombre, ahí no. Más bien el pastor no sabe ni hablar y tienen la verdad. No, esos que participan no saben ni mencionar las consonantes, el punto y coma, las expresiones. Ahí está el problema del orgullecerse a su nombre. Vamos entrando. Ahí está el problema. Por eso es que no creían en Cristo. ¿Por qué? Pero es hijo del carpintero. ¿Qué nos va a enseñar? Por eso es que los que hemos creído en Cristo nos llaman locos. ¿Para qué van a esa iglesia, ese pastorcito? ¿Qué les va a enseñar? No sabe nada. Ahí está el problema. Se creen sabios y son ignorantes. Denle un aplauso. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Entonces, Pablo sigue diciendo en el versículo que leí 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí le voy. Le decía yo que nosotros como padres tenemos que proyectar a nuestros hijos ser alguien en la vida, ¿sí o no? Pues se proyecten a estudiar, que estudien, que terminen la high school, si pueden estudiar, háganlo, hermanos, háganlo, muchachos, pero no se olviden de Dios. Ahí es el problema, cuando se olvidan de Dios y luego les habla de Dios, se creen que todos lo saben. Ahí está, lo dice Pablo. Ellos no saben nada porque se volvieron, ahí lo dice la Biblia. Este es el problema. Ahora, entonces, Dios dice que escogió a lo más vil, a lo de... ¿Quién son ellos, hermano? Mire, y aquí hay hermanos que fueron ex borrachos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Bueno, creo que vamos a tener más buenos que la Coca-Cola sin azúcar, entonces. Pues no dicen... Entonces, Dios lo levantó a usted para que predique la palabra de Dios. Y por eso los de su pueblo, los de su ciudad donde vive, aquí de puro ciudad, aquí nadie es de rancho. Dicen: oye, pero yo conozco a Tamarindo, ese era un borracho que se quedaba tirado ahí y lo llevaban en la carretilla y ahora se cree hermanito quien lo ve. Ahí lo dice la Biblia, a su nombre. Ahí dice Pablo, dice que Dios escogió, hermanos, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen. Hermano, yo cuando digo: Señor, ¿quién era yo para que hayas puesto los ojos en ese chaparrito? Yo no tuve vicios de tomar, pero tengo otros vicios. Y cuando veo mi vida pasada, digo: Señor, gracias, Padre. Y cuando usted empieza, esto es para los que empiezan a venir a la iglesia y tienen amistades allá afuera, y luego te dice: bueno, hoy ya vas a la iglesia, hoy te crees tan santa, ya no se junta con nosotros porque es hermana, lo va a regañar el pastor. ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Si no se lo han dicho, entonces yo no sé qué testimonio está dando. No creo que sea como aquel hermano que cada temporada venía a trabajar a Estados Unidos. Creo que alguien ya lo escuchó o lo comenté. Que él llegaba a una ciudad, él primero vigilaba de qué era la religión. Si eran de la iglesia cristiana, se hacía cristiano esa temporada. Luego se regresaba para no tener problemas. Se iba, venía otra, llegaba a otra ciudad. No somos limones, se volvía limón. O sea, él era de todo.
por no tener problemas. No, hermano, usted es hijo e hija de Dios donde quiera que esté. Vamos a dar testimonio, vamos a dar testimonio al mundo. Mire, el mundo no le va a caer bien a usted. Usted no ande llorando, ay hermano, yo a nadie le caigo mal. Si están aquí, ¿verdad? Hermano, a nadie le caigo bien. Todos me odian. Bueno, entonces quiere que lo halaguen porque es cristiano. Esa es la locura de la cruz. Preocúpese usted cuando diga, no, mire, viene la señora, dice que es cristiana, pero cuando ella está aquí le entra el revolteo. O sea, ahí sí hay problema. Entonces Dios empieza, dice, el 28, dice, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Lo vil, o sea, vil algo que no tiene precio. Una hermana, un hermano. Hermano, ¿quién se iba a imaginar? Bueno, al menos yo pienso, digo yo, ¿cuándo me imaginé que iba a estar predicando la palabra? Nunca. ¿Usted se imaginó que los que cantan, se imaginaron que iban a cantarle al Señor? ¿Se imaginaron que iban a andar con corbatita blanca o roja? O negra, verde, ¿no, verdad? No. ¿Se imaginaron que iban a usar un micrófono? No. Y ahora cuando lo ven en las redes, que usted sube, hermano, Dios le bendiga, y dice, vaya el abogado sin título, mire. Así la gente lo empieza a ver, lo conocieron. Y por eso hay testimonios de hermanos que eran allá, que eran acá. Eso era lo vil. Lo levantó Cristo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Entonces, hermano, Dios elige a los débiles, a los menospreciados del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los inteligentes. Me recuerdo que un testimonio, y aquí lo compartió alguien, me recuerdo que había unos hermanos que pasaban al púlpito, y usted sabe que hay hermanos, me incluyo, que a veces no expresamos una palabra bien. Un ejemplo, hablamos una palabra, hermano, haya, no, es haya, ¿verdad? Es la palabra correcta, es normal que nos equivoquemos. Entonces, venía alguien bien preparado y todo el tiempo traía una libreta y apuntaba los errores del predicador. Sí, hermano, una libreta que hasta un libro se escribió de él. Entonces, un día dijo, no, yo voy a retar al que predica, yo voy a pasar. Y entonces, y le digo, bueno, pase, voy a dar unas palabras. Pero él iba con otra intención. Mire, dice que los pies se le empezaron a hacer así, ¿no? Como el rey que miró las manos en la pared ahí escribiendo, así le hicieron. Hermano, esto no es de que usted quiera, esto es que Dios te ponga, aleluya. No, ¿cuántas veces voy a dar un ejemplo? Usted, ¿verdad? Usted cuando digo, no, hermano, que me ponga el pastor a predicar, lo pone, no supo ni lo que dijo. ¿Sí? Yo le digo, hermano, yo ni sé ni qué predicar. Por eso que aquí no es cualquier cosa. Aquí es Dios quien pone las palabras para que el pueblo reciba su nombre. Entonces, hermano, usted que está aquí, Dios lo quiere usar. Si no sabe leer, leyendo la Biblia va a aprender a leer. No tuvo ni un curso académico, no se le obliga, hermano, que vaya a estudiar. Dios lo hace sabio, así lo dice la Biblia. Dios le da sabiduría, Dios le da gracia, Dios le da unción, todo aquel hermano que busca a Dios. Ustedes, cuando veo predicar hermanos y digo, hermano, estos hombres Dios les ha dado unción, yo siento, hermano. Yo puedo sentir, Dios me ha dado esa gracia, creo, ese discernimiento. Cuando alguien expresa algo, hasta yo me quedo por dentro. Digo, ay Señor, me estás hablando, Padre. Tanto como también puede ver a alguien que pues trae pura oratoria nada más. A su nombre. Aquí por eso Dios, es Dios el que levanta. Dios no anda viendo tu título. Dios no anda viendo si tienes un cuarto o un grado académico. Dios levanta a los viles, a los menospreciados, a los ignorados. Los levanta, le da gracia, los empodera para que prediquen la palabra de Él a su nombre. Entonces, hermano, Dios dice que levanta, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hermano, vuelvo a lo mismo.
Usted no sé si usted se imaginaba ser un predicador, servirle a Dios, ¿no? Hoy siempre les he dicho, doy gracias a Dios porque me mantuve firme con el testimonio mío. Siempre le digo a la gente, guarde su testimonio con su familia. Guarde su testimonio donde quiera que vaya. Apártese del mal. Apártese de todo lo malo, apártese. Porque la gente está viendo. Entonces, yo cuando me imaginaba, yo empecé a predicar recién convertidito. Luego empecé yo a decir, ya soy hermano. De eso no me decían el hermano. Con mis hermanos me decían, vente a la fiesta. No, yo me iba al cuarto, me encerraba, porque yo así creía, ¿verdad? Ellos tomaban y yo me encerraba. Ahora han pasado los años. Ahora han creído, pero han pasado años. Y ahí está mi esposa con mi hija un día, que es en estos días que nos sentamos con un familiar mío. Y ella dijo, yo lo conozco. Era tremendo. Y a todos mis hermanos y que estábamos ahí, de cariño me dice el capito. No sapito, el capito. De cariño. Era tremendo, le dicen a mi hija. Tú no conociste a tu padre como era. Ay. Digo, ya, bájele las revoluciones porque no, ya va a escarbar. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, lo malo hubiera dicho, no, lo conozco, este es hermano de temporadas, hermano de otoño, de invierno. No, hermano, la vida, hermano, es a veces difícil. El diablo nos ha pegado, el diablo nos ha aventado dardo, el diablo ha querido terminar con nuestras vidas, pero nos hemos mantenido firmes en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en Cristo, aquel que murió en una cruz, aquel que resucitó, aquel que dijo, yo voy a estar con ustedes. Firmes, hermano, en el Señor. Van a venir pruebas, van a venir luchas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es de lo más vil Dios nos ha levantado. Lo que mi hermano testificaba es pura verdad, hermano. Es pura verdad. Yo les he dicho, hermano, yo hago la invitación, hermano, tenemos ayuno, una congregacional, yo llego siempre a las 6. Y hay hermanos que llegan a esa hora. ¿A qué vienen? A orar, ¿a qué más? Ese día estaba alguien aquí, un hermano que llegó más primero que yo, y yo me pongo en la puerta para esperar, ¿verdad? Por fe de quien viene, ¿no? Hasta las 10:30 llega. No. Y entonces yo estaba aquí. Le he dicho, yo no soy miedoso, ni soy fantasioso que ve culebra. No, yo no soy tanto así. Yo creo que sí, hay todas esas visiones. Si Dios me las da, las comparto. Entonces, yo estaba ahí, hermano. Sentí algo anormal que yo puedo sentir. Yo estaba aquí, orando así, me vengo a orar y me camino, y yo estaba aquí. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos victoria en este día, su gloria. Y ¡fum! Me escuché ahí que alguien abrió la puerta. ¡Ay! Y miré como que había gente, hermano, mirándonos. Fíjese, como que había gente mirando lo que estábamos haciendo, el hermano orando y yo aquí. Le digo, Señor, si eres tú, gracias, Padre. Gracias. Esa es locura para algunos. ¿A qué voy a orar? ¿A qué voy al ayuno? Ese ayuno ya hace mal para la gastritis, por eso anda así, fíjese entonces. Fíjese. Hay gente que no cree en el ayuno ya, hermano, ya no cree. Hermano, ya para qué ayunar. Ya no tiene, no, la iglesia de Cristo, el mismo Cristo Jesús se mantuvo en ayuno y en oración, aleluya. Vaya, uno dicen amén porque saben que, ¿verdad? Hermano, una iglesia que ayuna, la iglesia se está, no crea las nuevas enseñanzas, que ya no tienes que orar, que ya no tienes que ayunar, ya no tienes que leer la Biblia, más bien, ya no tienes que congregarte, mentira del diablo. Una iglesia se debe de mantener en ayuno, una iglesia se debe de mantener en oración, una iglesia debe de buscar a Dios, hermano. Por eso, hermano,
La Biblia aquí dice, para algunos es locura. Para algunos, hermano, estar en la iglesia es de locos. Como yo le decía al principio, hermano, ¿para qué vas a la iglesia? Mire, a lo que Dios le interesa, que tú le des al pobre, al huérfano, salgas allá. No en cuatro paredes. ¿Quién dijo eso, hermano? Ahí dice la Biblia. Entonces, y ese día yo dije, ay Señor, y me fui despacito, ¿no? Yo pensé que había dejado la puerta abierta, porque yo escuché literalmente cuando la puerta se abrió, donde era la clase de la hermana Estelita y mi esposa. Yo la escuché bien, literal. Eran las 6:15 por ahí. Dije, dejé la puerta abierta y dije, ¿será la hermana Vilma? ¿Será la hermana, bueno, no sé quién me llega? Porque es la que llega a veces. Y no. Y me quedé yo. Bueno, Señor, eres tú. Gracias porque sé que estás. Hoy que me escuchaba a mi hermano, es como diciéndome Dios cuando yo estaba ahí, sentí, yo era él el que estaba ahí. ¡Aleluya! Hermano, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso Dios se muestra a los viles, a los que éramos viles. Hermano, mire, ya usted que el Señor lo rescató del pecado, mire, sírvanle a Dios. Dios los va a usar a cada uno de ustedes. La gente los va a criticar, la gente los va a señalar. No se preocupe. No quiera defenderse. Hay un Dios que prometió estar con nosotros. Hay una palabra que Dios le dijo a sus siervos: tranquilo, ustedes van a estar tranquilos y yo voy a pelear por ustedes. ¿Qué anda peleando usted? No ande peleando por defenderse ahí en las redes, que usted diga que alguien critique a la iglesia. Ay, Alfa y Omega. No haga nada. Dios pelea por nosotros. Eso está claro. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Y mire, lo vil del mundo Dios usa. ¿Para qué? Para levantar y libertar. Vaya, mijo, ahí Jueces, y vamos a ver 6 al 13 al 16. Gedeón salvó a Israel con 300 soldados, fíjese. Con 300 soldados. Cuando Israel, por la desobediencia, había un enemigo que se llamaba madianitas. Dice que Israel sembraban y venían los madianitas y ellos se encuevaban. Qué terrible, ¿eh? No disfrutaban de su cosecha, hermano. Y eso, los madianitas es un ejemplo del enemigo. Hermano, ya usted conoce de Dios. Amén o no amén. Ya. No sea parte de Dios. Y lamentablemente, hermano, así hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y nunca disfruta de lo que trabaja. A su nombre. ¿Quién vive? Trabaja duro, duro. Y le pregunto, ¿disfruta de lo que trabaja? A su nombre, hermano. Digo, cuando diga disfruta de que, bueno, por lo menos vaya por ahí, diga, mira familia, les quiero invitar a un buen steak. Ahí, de esos steak que son como hules que duran una semana para deshacerse. Porque así son, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Yo un día fui, estaba partido, no sé si es hule o carne. Entonces, mire lo que dice ahí. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, hermano? Ahí lo deja, hijo. Es una pregunta que Gedeón, Dios le dice. Va el ángel de Dios y le dice: Gedeón, Dios está contigo, varón valiente, varón esforzado. Dice Gedeón: oye, pero si Dios está conmigo, ¿pero por qué nos pasa todo esto? ¿No se le hace familiar, hermano? No se le hace familiar como Gedeón. Hermano, como que estamos en la iglesia, como que nos apalea siempre, ¿no? Dice, bueno, salgo de una, salgo del otro, se me ponchó el carro, hoy se me ponchó la bicicleta. ¿Qué no tiene ponchado usted? Hace una comidita para vender, no se vende, se le echa a perder.
Dice, mire, me compré un vestido nuevo viniendo para la iglesia, cerró la puerta, se le rompió el vestido y venía colgando, le pitaron, el vestido va. Fíjese, compra un carro más o menos nuevo y le sale mal. Dice, bueno, ¿todo de qué sirve ir a la iglesia? Es lo que decía Gedeón. Pensé, dice el soltero, me casé, o la soltera, me casé, pensé que iba a ser feliz. No, hombre, soy infeliz. Estoy en Estados Unidos, allá en mi pueblo, dijeron que iba a venir a Estados Unidos y que iba a haber dinero. Aquí ni para el gas traigo, nada. Bueno, espérese, espérese. ¿Verdad? Como que está tentativo, dice un predicador. Pregunta y dice, bueno, digo, a mí porque me ha dicho, pastor, pues qué mal hice yo. Si yo le doy a Dios, le canto, le sirvo. Ok. Aquí le pregunto, ¿usted cree que Dios es injusto? No, Dios es justo. Yo le digo a usted, Dios es justo. Dios a su tiempo nos va a recompensar, aleluya. O sea, esa es la esperanza. Esa es mi fe, esa es mi confianza, hermano. Entonces Gedeón le dice, pero si tú estás con nosotros, pero ¿por qué nos llega esto? Sembramos y vienen los madianitas, se llevan nuestra cosecha. Y ahí viene lo que dice, ahora sí vamos a leer, dice. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Sigue, hijo, por favor. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El 15, hijo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí, mi familia, ¿qué es, hermano? Mi familia es pobre, sin grincar, y yo el menor de la casa de mi padre. Hasta ahí un segundito. ¿Cómo estaba la vida de Gedeón, hermano? Con muchos de nosotros quizás. Hablamos de prosperidad, hablamos de bendición. Cuando vas a la cartera no hay nada. En lo literal. Hablamos de salud, hermano, hay salud, dice amén. Y el diablo dice, no ahorita, porque el diablo no tiene autoridad para estar aquí. Y en la casa te truena el cartílago y no que dijiste amén. Y con las voces que nos encontramos. Luego dice tu pastor, hermano, ¿cuántos son bendecidos? Dice, amén. Y luego llegas a la casa y vas al correo y dice, el 30 se te corta la luz. Y dice, ahí está. Dígase. Con lo que nos enfrentamos. Pero ahí le voy. Hablé de la lógica al principio. Esa es la lógica humana. Y si sea cierto. Pero en lo espiritual hay promesas para los hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor. Aleluya. Él no va a dejar que sus hijos les pase algo. Él lo permite en ciertas cosas. Como yo siempre dije un día. Bueno, prediqué un día acerca de Pablo. ¿Se acuerdan, verdad? De que Pablo, él era hombre de Dios y tenía un aguijón. Y Pablo decía, le he orado a Dios y he llorado. Y dijo, no te lo voy a quitar. No. No. Señor, pero te oro. No, Pablo. Para que te mantengas en lo que yo quiero. Pero digo, el ser humano lleva el riesgo de elevarse, hermano. Por eso todos los que participamos aquí, hermanos, mantengámonos en la línea. Cuando le digan, hermano, qué lindo canta, que no se le pare el churururú. No, en la línea, en la línea, en la línea, ¿verdad? Entonces Pablo, por eso es que dijo Pablo,
yo te quiero mantener, porque Pablo recibió revelaciones, fue al cielo, hermano. Se le mostró cosas que usted y yo no hemos visto. Entonces, Pablo decía, Pablo sufría, claro. Pero Dios le dijo algo, Pablo, bástate de mi gracia. Hermano, busca a Dios. Él te va a fortalecer en los momentos difíciles. Busca a Dios y ahí está tu recompensa. De ahí viene tu fortaleza. Si en esta noche, mire, estás pasando por momentos difíciles y le oras a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este dolor, Señor? Yo no sé si Dios te lo va a quitar. Puede ser que sí. Pero para Él no es nada imposible, ¿verdad? Ahí creemos. Pero hay cosas que Dios a veces lo permite. Hay veces que Dios, hay cosas que, fíjate que yo tengo un problema en la rodilla. Yo le dije, Señor, esta rodilla, digo problema porque cuando yo jugaba fútbol no me dolía. Entonces yo en esta semana le dije a mi esposa, yo nunca me había visualizado mis rodillas tan bien bonitas, no que están malas. Pero yo cuando fui niño, yo tuve un problema, me cayó una piedra. Yo tengo un pie más ancho, si usted ve, ¿cuál ya ni sé? Los están anchos ahora. Yo tengo un problema con este pie. Yo tengo un pie más ancho y yo lo tengo quebrado. Se me quebró cuando era la edad chiquillo, con mi hijo por ahí más o menos, se me quebró. Entonces sucedió un milagro de Dios ahí, yo no sé qué pasó, Dios lo hizo. Pero después empezó a doler esta rodilla. Y en esta semana le dije a mi esposa, oiga, venga amor, le dije, mira estas rodillas tan raras. Digo, en esta tengo un callo y en esta no tengo nada. Y esta es la que me duele cuando me duermo y no me acobijo. No, me hace por un lado en el nombre de Jesús. Tengo que despertarla. Tengo que revivirla, ¿no? Entonces viene el diablo al oído malo. Es con esa rodilla, ora, ya no ores. Mire. Sí, porque yo acostumbré con esta rodilla a orar siempre. Yo oro así. Señor, gracias. Siempre en paso, momento o así, nada más así. Sí, entonces digo, entonces dije, ahora ya no voy a orar hincado. No, el Señor, hermano, parado, hincado nos oye. Pero agarramos que el diablo va a decir, mire, ¿para qué vas a la iglesia? Eso de ir a la iglesia te va a hacer mal. A su nombre. Entonces, hay cosas que parecieran que nos molestaran. No, nos benefician en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, Pablo decía, le he orado a Dios para que me lo quite. Y Pablo decía, pero Dios me ha dicho, Pablo, bástate de mi gracia, porque ahí mi poder se glorifica, se manifiesta. Ahí yo te fortalezco en el dolor. Pareciera que cuando usted tiene dolor, buscamos más a Dios, ¿sí o no? Pareciera, y así debe de ser. Busque a Dios siempre. Busque a Dios siempre. Y por eso, mire, entonces Gedeón dijo, ¿quién soy yo de mi familia? Lo leyó, ¿verdad? Hermano, pero yo estoy aquí en Estados Unidos solita, pobrecita de mí, nadie me quiere. Voy a la iglesia, nadie me habla. Pobrecito el diablo, hermano. Y pobre él tiene dinero también, pero no puede gastarlo. Pues sí, no puede gastarlo. Él no puede tomarse una Coca-Cola como usted y yo, bien rica. Un café ahí de los que no puede. Desea, pero no puede. Pero hay gente que está así, hermano. Mire, hermano, es que yo aquí estoy sola. ¿Cuál sola? Tiene a Cristo, aleluya. Cuando tienen a Cristo como su Salvador, tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo. Tiene todo, tiene todo, tiene todo. Aleluya. Entonces, de lo más vil, Dios levanta. Gedeón, un hombre vil, la verdad. No tenía familia. Que estaba en una línea. Pero es que, hermano, él tuvo que pararse. Va a haber momentos, hermano, que nadie te va a parar. Va a haber momentos que no vas a recibir ninguna llamada. Va a haber momentos que Dios siempre ha dicho, Dios va a decir, no le hables a tal hermana, yo voy a ver cómo anda. Es el momento que usted, hermano, no va a recibir una llamada de su líder, de alguien que está debajo. No,
Pero ahí es ahí donde se ve el verdadero cristiano. Que usted no depende de una llamada, usted depende del cielo. Entonces, esa es la locura de la cruz, donde llama la locura el evangelio. Pero nosotros, ya le he dicho, no creemos en la cruz, creemos en Cristo Jesús. Estoy en recapitulado, en conclusión. La gente, ¿qué hace ahora? La gente cree en fetichismo, ¿verdad? ¿Cómo decir? Mire, pues, si sientes que está salada, bueno, salada, nadie está salado, está sin Cristo nada más, ¿verdad? ¿Cuáles son los fetichismos de ahora? Bueno, mire, si tienes miedo en la noche, reza el Padre Nuestro y se va el diablo. ¿Qué va a ir el diablo, hermano? El diablo se va cuando hay una vida temerosa de él, hermano, en casa. Así usted puede poner una Biblia abierta en su casa. El diablo dice, mira, la pasa por ahí. Claro, el diablo no le tiene miedo fetichismos, hermano. El diablo tiembla cuando ve un hijo de Dios lleno del poder de Dios. Aleluya. El diablo tiembla, hermano. ¿Sí? O sea, hermano, el diablo no lo vamos a espantar con algo ahí, no. El diablo lo espantamos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, yo he tenido experiencias, les he dicho, yo no he mirado del diablo ni quiero conocerlo, ¿verdad? Pero he tenido unas experiencias diabólicas terribles, terribles, y donde yo he tenido que decir, Señor, ayúdame. Hermano, es que nadie más nos va a ayudar. Busquemos a Dios, porque el diablo sí es realista y sabe que a veces las cosas malas se manifiestan más que las buenas. ¿Sabía eso? Sí, yo le he dicho. ¿Se acuerda que le he dicho de la culebra esa que miré en una casita donde vivía yo? Recién venidito. Oh, hermano, recién venidito a Fort Worth. Alguien me prestó una casa donde vivir por la gracia de Dios y agradecido con el hermano Miguel. Pero en una de las noches que yo estaba orando, como 2 por ahí de la mañana, tenía una cama inflable, hermano, donde tenía que inflarla 3 veces en la noche. ¿Saben qué es la inflable, verdad? Ay, sí, lo mandan usted, no me diga que no, cuando... Y ya con la aspiradora, y ¡fum! Eso me despertaba. Otra vez, ¡rum! Y nunca encontré el dichoso hoyo donde salía, no sé por qué. Pero entonces, hermano, orando, yo estaba despierto, orando, orando, y bien yo escuché, hermano, como cascabel que le hacía, la casa tenía maderita, y le hacía así la pancita. Entonces yo dije, pero yo vivo solo aquí. Pero mira, y yo algo así me fui precavisto. ¿Conocen los bates, hermano? Yo sí me busqué un bate por ahí, lo tenía al lado de eso sí le soy sincero, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Mejor corro, digo, porque acuérdese, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces, el hermano me dijo, búscate un bate, pastor. No, me dijo, ahí le voy un bate. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba orando y escuchaba así. Y yo pude ver voy a decir, en el mundo espiritual, que tenía ojos atrás, y miré la culebra, hermano, que iba a entrar al cuartito donde así la venía así, moviéndose, y la cabeza bien puntiaguda, pero con unos ojos con odio hacia mí, llorando. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero ¿sabe qué? Cuando yo oraba, yo no me levanté, es obvio. Pero ¿sabe qué? La culebra, antes donde yo viví, antes de pasar al cuarto, había una, así como porque tenía carpeta el cuarto. Había como, donde sí conocen los ratones ustedes. ¿Verdad que hay trampas para ratones? De esos como chicle. Había como una trampa así y la culebra ya no pudo pasar. Ya no pudo pasar. Y yo ya no pude dormir. Que la verdad, mi hermano, uno ya no puede dormir, yo pensando en la culebra. Ya cuando me levanté, yo iba despacito mirando, pero obvio, hermano, porque a veces lo que Dios te muestra es como algo real.
¿Por qué digo esto? Porque el diablo siempre nos odia, hermano. Él nos odia. Yo no sé cómo hay gente que quiere andar con el diablo, hermano. El diablo nos odia. Por eso, porque él sabe que hemos aceptado a Cristo, el que murió en la cruz y resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Hermano, usted que está aquí en esta noche, el diablo lo odia. Entonces cuando yo vengo a ver todo eso, digo, Señor, verdaderamente tú me has librado de los ataques del enemigo. Y para usted, Manuelito, me lleva el teclado, y para usted. Cuando Dios, yo siempre he dicho, Dios como ministro sí nos ha capacitado para darnos ciertas revelaciones, llamarlo así revelaciones. Y a veces algunos se las suelto, yo cumplo hasta ahí, pero yo no puedo escarbar más. Pero, decía mi esposa, es de Dios esto, muchos de ustedes que me oyen o van a oír, y especialmente fue para alguien que Dios me habló, y hablé con la hermana. Y muchos de los que están aquí están pasando por problemas de salud, sería yo, me incluiría también, ¿no? Material, económicamente, batallando espiritualmente, que se levantan, no se levantan. Algo otros, no sé, tu hogar, tu matrimonio, no sé. Pero hay hermanos que se han mantenido fuertes porque Dios me lo mostró. Si algo otros andan batallando espiritualmente. Algunos están aquí porque no tienen más para dónde darle. Aparentando, es la pura verdad, su nombre, es la pura verdad. Es la pura verdad. Entonces, así Dios me habló. Entonces estaba yo, Dios me mostró, porque así me muestra Dios, que íbamos por un camino. Toda la iglesia, era mucha gente. Hermanos, ustedes miran muchos aquí. Todos íbamos caminando, pero yo iba al frente. Y pareciera como cuando Dios me llamó al pastorado, esta misma voz, así casi la misma, y casi el mismo sueño. Íbamos caminando, yo iba al frente, pero había un río muy crecido, bien crecido, pero ese río traía nieve, pero bien feo estaba. Pero solo un caminito, hermano, teníamos que caminar así, todos. Y entonces llegamos a un lugar donde había como una huerta de mangos. Entonces, cuando yo me paré y le dije, espérese, hermano, aquí vamos a parar de caminar, que íbamos súper cansados, porque obvio íbamos caminando. Pero cuando yo siempre me he preocupado mucho por mi familia, la verdad, a mí mucho me he preocupado por mis hijos. Yo siempre he procurado que estén bajo un control cuando los dejo con alguien. Yo le digo, cuida mis ojos porque no usted me los va a devolver a mí. Siempre he procurado así, la verdad, para mí sí. Y entonces cuando yo regreso, le dije a la voz, voy a ir a ver a mi esposa con mi hija y mi hijo. Y estaban en una rueda. Entonces la voz me dijo, no te preocupes por tu esposa. Yo delegué una pareja de pastores que lo cuiden. Y yo voy a la carrera a verlos. Había un pastor, eran jovencitos, no mire su rostro, jovencitos, que lo estaban cuidando. Digo, yo te dije que yo lo estoy cuidando, entonces no te preocupes. Pero cuando ya vengo para regreso, incorporarme para decirle vamos adelante, mi esposa se me acerca y me dice, esta hermana tiene mucha sed. Y entonces yo le dije, oye, Mili, pero yo no tengo agua, yo lo que tengo es pan. Yo no tengo agua, yo lo que doy es pan nada más. Entonces la hermana, miré su rostro, que estaba así, queriendo una gota de agua. Entonces yo voy y me dijo, pastor, tengo mucha sed. Le dije, no, hermana, yo no tengo agua. Yo saqué una dona de pan. Dije, mira, traigo esto, lo que yo doy. Y entiendo, ¿verdad? El pan representa la palabra de Dios. El agua es Cristo, amén. Uno aquí, hermano, como ahorita, yo di el pan, pero la fuente viene de allá arriba. Si usted la quiere agarrar, ahí está, lo puedo interpretar clarito el sueño, lo puedo interpretar clarito. Entonces cuando yo le dije, la hermana quiso comer el pan, no pudo porque tenía agua. La hermana, yo no tengo agua,
Pero le dije, espérese, ya va a pasar este río fuerte. Entonces me incorporé y le dije, vengas, hermano. Ya, pero le dije, tengan mucho cuidado, solo vamos a ir pisando así. Pero el río estaba bravísimo, bravísimo, cruzaba así y llevaba hielo, pero fuerte, no sé cómo de explicarlo. Entonces, y ahí viene una muchachita de unos 14, más o menos, pero ella venía volando así y yo le dije, oiga, me dice, ¿van para allá? Sí. Pero ¿y cómo vienes? Está bien feo todo. Me dijo, no te preocupes, dile a ellos, a ustedes pues, que ya el problema va a pasar. Y me dice, mira allá. Y yo miré, y yo podía ver, que yo no podía ver cuando la muchacha no me, ¿sí me entiende, verdad? Pero cuando ya la muchacha me dijo, mira allá, yo pude ver. Hermana, estaba tan seco. Y me dijo, allá van a llegar y allá van a pasar y allá está todo. Espero que Dios le haya hablado. Hermano, ya que muchos están pasando por pruebas difíciles, que ni yo, hermano, sé. Pero Dios le dice hoy en esta noche, ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Entonces cuando yo miré a la muchacha, me dijo, sí, dile que llévelos allá. Y yo miré todo sequito, hermano. Ya el río ya no estaba. Había hasta el caminito verde, bien bonito. Ahí está. Entonces Dios, escuché, diles que ya va a pasar. Yo como le dije a mi esposa, Dios tiene cuidado de nosotros. Porque a veces nos preocupamos por una enfermedad, por algo. Y Dios me dijo, yo tengo cuidado de ustedes. Ya va a pasar, hermano.